Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy con compañía. Aquí tengo a Noa, que acabo de sacarla de su cesto porque hoy quería mostrarla en este vídeo para que veáis que está muy bien, que se mantiene en plena forma y que sigue igual de blanca. Así que vamos a comenzar con un nuevo vídeo y vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de estrés, vamos a hablar de síntomas de la ansiedad y voy a daros, como siempre, las mejores recomendaciones. Así que sin más, comenzamos. Y hoy quiero hablaros del proceso de la ansiedad, qué es lo que nos preocupa, cómo ocurre la ansiedad y varios conceptos que quiero aclarar con vosotros que nos van a dar luz, que van a aportar pues sabiduría a la hora de poder enfrentar este trastorno mental que cada día sufren más personas. Como bien sabéis, los que habéis pasado por un proceso de ansiedad o estáis en él, pues sabemos que la ansiedad, aunque a veces parece que llega de repente, que explosiona de repente en nuestra vida y aparecen todos los síntomas rápidamente en nuestro cuerpo físico, ya sabemos que la ansiedad, para que se produzca, debe de existir un proceso alargado en el tiempo donde estamos expuestos a estrés negativo o a situaciones que nos están causando malestar interior y que no estamos solucionando. A veces la ansiedad aparece cuando ha llegado la calma. Esto ocurre muchas veces, hemos estado en un proceso de una tormenta a nivel de cualquier situación, malestar en el trabajo, con las relaciones personales, viviendo o estando dentro de una situación que nos estaba causando una inquietud interior muy importante, y cuando se ha acabado todo ese proceso, toda esa tormenta, cuando aparentemente nos encontramos en la tranquilidad, en la calma, donde ya se han resuelto los problemas o donde hemos cambiado de vida, por decirlo de alguna manera, es cuando aparece, cuando más tranquilos estamos, es cuando aparece la ansiedad en su máximo apogeo. Esto ocurre de manera muy frecuente y parece que cuando nuestro cuerpo entra en esa tranquilidad que necesitaba, es cuando explosiona todo lo que habíamos acumulado a nivel de estrés negativo en las situaciones del pasado. ¿Y qué ocurre? Que vienen muchos síntomas de todo tipo. Ya sabemos que existen miles de síntomas asociados a la ansiedad que se reflejan en nuestro cuerpo a nivel físico, y con cada síntoma aparece un nuevo brote en nosotros de hipocondría. Pensamos que nos ocurre algo malo, que vamos a enfermar, creemos que nos está ocurriendo cualquier tipo de enfermedad física, y no es más que un nuevo síntoma que construye en nuestra mente y que finalmente se refleja en nuestro cuerpo. La mayoría de las personas han pasado o han sufrido, han experimentado en sus vidas pues ansiedad de mayor o menor nivel. Todos los seres humanos hemos sentido esa ansiedad, esa inquietud, pero cuando el nivel de ansiedad es alto, cuando comienza a ser una patología, pues empieza a condicionar nuestra vida, y todo lo que hacíamos en el pasado, que nos resultaba cómodo, que no requería de nosotros ningún esfuerzo, cuando estamos en un proceso de ansiedad alto, pues se vuelve una auténtica pesadilla. Incluso el hecho de realizar cualquier cosa a nivel cotidiano, el hecho de ir a trabajar, de relacionarnos con las demás personas, de asistir a actos sociales, puede ser un tremendo esfuerzo, un tremendo sacrificio para nosotros, porque nos encontramos en ese proceso oscuro de la ansiedad. Hay factores en esta sociedad en la que vivimos que perjudican nuestro proceso de curación cuando estamos inmersos en la ansiedad. La misma presión social que todos sentimos cuando estamos viviendo, cuando estamos experimentando ese proceso de ansiedad y las demás personas no lo entienden, no lo comprenden, pues a veces juzgan o nos juzgan de forma totalmente injusta, sin entender, de forma siendo ignorantes, porque las personas que no saben lo que es la ansiedad, que no han pasado por un proceso de ansiedad importante en sus vidas, nunca van a entender qué siente la persona que está pasando por este proceso. Por lo tanto, estas personas desde su ignorancia juzgan, perjudican
a las personas que están pasando por ese proceso, que están comunicándole lo que les ocurre y que no entienden lo que está pasando. Esa presión social que todos sentimos, que se suma también a esto, a lo que ocurre en la sociedad, que parece que todo tiene que estar siempre bien en la vida de cualquier persona, que está prohibido estar triste, que está prohibido deprimirse, que está prohibido pasar por cualquier tipo de trastorno o enfermedad. Estamos acostumbrados a evitar o a ocultar cuando estamos mal, cuando nos sentimos débiles, porque la propia cultura, la propia sociedad así nos lo ha enseñado desde pequeños y lo seguimos haciendo. Es hora de cambiar todo esto. El ser humano va a tener momentos buenos y va a tener momentos malos, va a atravesar por baches y es hora de sacarlo a la luz, contarlo abiertamente, no avergonzarse nunca de sentir ansiedad, sentir miedo, tener distintos miedos, porque es la forma en la que vamos a enfrentarnos a este problema. La propia sociedad a veces, desde su presión, desde la presión que ejerce a todas las personas, pues perjudica muchísimo a la hora de enfrentarnos a trastornos de tipo mental, como el que estamos hablando en este vídeo. A veces también somos nosotros mismos los que nos autopresionamos demasiado, nos juzgamos, somos nuestro peor juez, somos nosotros, y a veces la propia ansiedad que nos está perjudicando, que la propia autoexigencia que nos imponemos a nosotros mismos para hacer siempre las cosas bien, para que todo nos salga siempre bien, para tener todo controlado. Todo eso va sumando, junto con la presión social de la que te he hablado, nuestra propia presión que nos metemos a nosotros mismos. Todo esto perjudica enormemente el proceso de curación de la ansiedad. Otras personas finalmente viven en un estrés máximo, se acostumbran a ese estrés, a un nivel demasiado alto de trabajo, de obligaciones, de responsabilidades, de proyectos. Nunca tienen tiempo para parar, para desconectar, para encontrarse, para escucharse a ellos mismos, y continúan en esta forma de vida tan perjudicial que finalmente, como es lógico, acaba explotando en nuestro cuerpo la ansiedad y todos sus síntomas asociados si no ponemos freno a un estilo de vida que no podemos sobrellevar, porque en la vida, como ya sabéis, debe de existir siempre un equilibrio. Está muy bien tener proyectos, tener un trabajo que te apasione, tener metas, objetivos, pero es súper importante saber parar, saber darnos cuenta cuando estamos sobrecargados de responsabilidades, de obligaciones, y ese estrés es demasiado elevado en nuestra vida. Para las personas que están pasando por un proceso de ansiedad, tienen que sumar dos factores que hacen que su vida se convierta en una auténtica pesadilla. Los problemas existentes ya de por sí de la vida diaria, los problemas que todos tenemos, a los que tenemos que enfrentar, las preocupaciones, los problemas económicos, los problemas a nivel laboral, en definitiva todos los problemas que conllevan vivir y estar dentro de una vida humana, se suman a los síntomas, a la presión, a los problemas en sí que conlleva vivir un estado de ansiedad, donde vemos que nuestra vida cambia por completo, que ponemos límites a cosas que antes hacíamos sin esfuerzo y que ahora nos cuesta mucho trabajo hacer, que nos autoexigimos a nosotros mismos demasiado, y todo esto finalmente es una sobrecarga que se junta, como te digo, a los propios problemas de la vida de un ser humano. Esto hace que todo nos cueste mucho más trabajo y hay que, de alguna manera, tenemos que darnos cuenta, tenemos que comprendernos, amarnos, mimarnos mucho a nosotros mismos, porque es momento de darnos mucho amor para volver a normalizar de nuevo nuestra vida. Y lo primero, escucharnos, encontrarnos nosotros mismos, y después ya habrá tiempo de volver a las tareas cotidianas que queremos hacer. No podemos olvidar que cuando una persona se encuentra en un estado de ansiedad alto, su cuerpo está agotado físicamente, por eso las personas sienten ese cansancio físico que es real, que existe, porque el cuerpo se ha acostumbrado a vivir de forma a normalizar
el hecho de vivir en alerta permanente, porque un ser humano cuando se encuentra en un estado de ansiedad o de estrés negativo continuo, generalizado, su cuerpo físico, su mente se encuentra siempre en alerta a todo lo que pueda suceder, porque todo es una amenaza, porque cree que puede enfermar, cree que cualquier persona, cualquier factor externo le puede causar daño, nuestra mente no está pensando correctamente, con claridad, y esto hace que vivamos en alerta permanente. Lógicamente esto nos agota a nivel físico, hace que pensemos pues, con mucha menos claridad y que nos convirtamos en personas pues irritables, que saltamos a todo, con demasiados altibajos emocionales y, como te digo, un agotamiento físico que es real y que existe. Y no solo el agotamiento físico, también tenemos un agotamiento a nivel emocional, porque lógicamente cuando estamos viendo que no podemos hacer las cosas que antes hacíamos, nos autocastigamos emocionalmente a nosotros mismos, nos limitamos, surgen las emociones negativas al ver que nuestra vida está siendo de alguna manera controlada por el miedo, por la ansiedad, y esto también agota a nivel emocional. Por lo tanto, son cargas que debemos de entender, debemos de razonar, debemos de ponerle freno y de comprenderla. Es muy importante comprender todo lo que ocurre en un proceso de ansiedad para comenzar con el proceso contrario, que es el proceso de curación de nuestra ansiedad, que es un proceso a la inversa totalmente, un cambio de vida, un cambio de estilo de vida totalmente, y va a necesitar un tiempo determinado para que volvamos a normalizar otra vez nuestra vida. Pero es muy importante tener todo esto que os he contado en este vídeo en cuenta, la presión social, la presión que ejercemos sobre nosotros mismos, los síntomas, las cargas que tenemos que sobrellevar para poner freno a la ansiedad. Esto era lo que quería compartir hoy con todos vosotros en este vídeo. Espero que os haya ayudado, que saquéis conclusiones inteligentes para vuestra vida, y si estáis pasando por un proceso de estrés y de ansiedad, que utilicéis a vuestro favor todos estos factores que he compartido hoy con vosotros. Nada más, me despido, nos vemos muy pronto como siempre. Un abrazo, ser felices y hasta la próxima.